Noticentro 1, CMI. Ministra de Agricultura responde por compra de tierra y dice que no habrá expropiación. Con apoyo de Panamá y Estados Unidos caen 5 toneladas de cocaína. Amenazan al líder social de Ciudad Bolívar. Conmoción en Toledo, Antioquia por la muerte de 2 niñas. Relacionan el fallecimiento a bullying. El que nada debe, nada teme, dice ministro saliente Guillermo Reyes. Encuentran cuerpo desmembrado en Barranquilla. Ex esposa de Nicolás Petro habla ante la Procuraduría. Con Bianca Gambino. Última hora, Noticentro 1, CMI. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El desempleo en marzo bajó 2,1 puntos porcentuales y se ubica en 10%. Según el DANE, la población ocupada en este mes aumentó en más de 1.100.000 colombianos y colombianas. Las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos son las más dinámicas. La ministra de Agricultura designada Jennifer Mojica aclaró que el gobierno no buscará una expropiación express para cumplir con las metas de la reforma rural. En diálogo con Noticentro 1 CMI, la ministra de Agricultura Jennifer Mojica desmintió que el gobierno esté pensando en expropiar para conseguir las tierras de la reforma agraria. No, son compras voluntarias. De hecho, yo creo que la experiencia de Fedegan pero no es la única, digamos, hoy la Agencia Nacional de Tierras está haciendo compras en distintos frentes del país, de hecho tiene una gestión bastante importante al respecto, pero el mismo Fedegan puede asegurar cuál es el procedimiento, ellos hacen ofertas, se hacen unas evaluaciones, se mira si están en las zonas focalizadas para la reforma agraria, porque es de cara al desarrollo agropecuario, y de ahí se hacen las negociaciones a partir de unos avalúos comerciales. Ese es el procedimiento, se hace el pago como se debe hacer y la escrituración, como se hacen los negocios entre particulares, pero en este caso con la Agencia Nacional de Tierras. Sobre una propuesta que se incluiría en el Plan Nacional de Desarrollo y que de acuerdo con la oposición llevaría a expropiaciones express porque el gobierno buscaría comprar predios catalogados de utilidad pública bajo el avalúo comercial y a través de procesos administrativos que no tarden más de 10 días, la jefe de la cartera de Agricultura le salió al paso a estas críticas y explicó la propuesta. El objetivo es volver a abrir la posibilidad de hacer compras de tierras. En Colombia tenemos una legislación agraria bastante grande desde 1936 hasta hoy que venía creando múltiples mecanismos, digamos, no es un único mecanismo, se ha intentado más de 100 años muchas formas de compras, de reforma agraria, de administración de las tierras públicas, de las tierras baldías, pero la compra se había abandonado desde el 2007 cuando se cambia por el proceso de subsidios que se hacían a través de unas convocatorias directas donde lo que hacía el Estado era llamar a todos a que hicieran una fila y les entregaba unos cheques y unos salarios. Eso no fue para nada efectivo, hay valoraciones de sobra que eso fue ineficiente, que generó un desgaste en las entidades, un desgaste en la comunidad campesina, que no resolvió nada. Por eso es volver a la idea de la compra para decir, bueno, ¿dónde tenemos que fomentar? Y es donde haya capacidad de producción agroalimentaria, en las zonas cercanas a los lugares de más demografía, para acercar la producción al consumo y de esa manera reducir costos de intermediación, poder generar comercios y economías más cercanas que reduzca el costo de los alimentos, que sean tierras en donde no haya situaciones ambientales, porque no vamos a intervenir o ampliar la frontera, en donde no haya situaciones de despojo, o sea, no es algo general en el país, sino es focalizado, que justamente lo que hemos venido haciendo también, por ejemplo, con lo de Fedegan. Finalmente, la nueva ministra de Agricultura señaló que su objetivo es hacer pedagogía sobre este artículo y buscar consensos con el Congreso de la República para que ésta se convierta en una herramienta para la reforma agraria. Esperamos poder construir un consenso en torno a lo que se necesita. Yo creo que en la finalidad estamos de acuerdo, la necesidad de que se cumpla el acuerdo de paz, la necesidad de que se logre el desarrollo productivo del campo, la necesidad de que se baje el costo de la producción alimentaria asociada al empoderamiento del campesinado y de los productores agropecuarios. En eso hay acuerdo. El cómo es en donde yo creo que no hay unas diferencias tan profundas, sino más bien unas discusiones técnicas que son necesarias hacer.
La ministra además explicó que ya está trabajando en medidas para enfrentar la inflación en los alimentos. En un operativo conjunto con autoridades de Panamá y Estados Unidos se incautaron 5 toneladas de cocaína. Stig Luengas con los detalles. Buenas tardes. Así es, Bianca y televidentes, feliz tarde. Se trata de la incautación de cocaína más grande de este año 2023. Un total de 5,5 toneladas de cocaína incautaron autoridades colombianas, de Estados Unidos y de Panamá en las últimas horas en el Mar Caribe. La interdicción de clorhidrato de cocaína más grande en el Mar Caribe que se ha logrado en el año 2023. Esta operación, con guardacostas y unidades de superficie, logran la interdicción de 3 embarcaciones que suman alrededor de 5,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. El primer evento logra la interdicción con nuestro Grupo Aeronaval del Caribe y una unidad de guardacosta parar una lancha la cual tiró al mar aproximadamente 1.915 kilos de clorhidrato de cocaína. Se desconoce a qué grupo narcotraficante criminal pertenece toda esta cocaína. Lo que sí se sabe es que está evaluada en 184 millones de dólares. También, según las autoridades, se evita la comercialización de 13 millones de dosis. Desde el occidente de Bogotá, Stig Luengas, en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Desde hace un año, un líder es amenazado con panfletos de las Águilas Negras. Angélica Arango, buenas tardes. ¿De quién se trata? Bianca y televidentes, muy buenas tardes. Empezamos con esta importante información. Pues tal como usted lo dice, este líder social ya lleva más de un año siendo amenazado. Él es residente de la localidad de Ciudad Bolívar y en múltiples oportunidades le han llegado panfletos, incluso ramos de flores hasta la puerta de su casa. En el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, se encuentra este hombre que denuncia cómo lo han amenazado en múltiples oportunidades desde el año pasado. Incluso lo han intentado secuestrar. Que investigue quiénes son los que están detrás de las amenazas de nosotros, quiénes son los que están detrás de la muerte de los líderes sociales, quiénes son los que están detrás de ese envío que están haciendo de arreglos florales y panfletos amenazándonos e intentando sacar del territorio. Este hombre además denuncia que no es el único que recibe esta clase de amenazas. Hay organizaciones criminales en Ciudad Bolívar con líneas de mando asesinando y amenazando a dirigentes de juntas de acción comunal, a defensores de derechos humanos y a líderes sociales. Desde la alcaldía local ya se han activado las rutas de atención para prevenir cualquier hecho delictivo que se pueda presentar. Cambiamos de tema porque desde hoy ya inició el plan Éxodo aquí en la capital del país. Se espera la movilización de más de 350.000 vehículos fuera de Bogotá y se tendrán 30 puntos de control dentro de la capital del país para monitorear toda la situación alrededor de este fin de semana de puente festivo. Como todos los fines de semana con puente festivo, inició el plan Éxodo en la capital del país. Se prevé que alrededor de 350.000 vehículos salgan de Bogotá. Las restricciones para vehículos de más de 3,5 toneladas inician el día de hoy, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Igualmente el día sábado, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. El día domingo no habrá restricción para estos vehículos, pero el día lunes retornan de 10 de la mañana a 11 de la noche. La entrada de los vehículos se mantendrá con el pico y placa regional el día lunes. De 12 del mediodía a 4 de la tarde ingresan las placas terminadas en número par y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresan los vehículos terminados en placa impar. Las principales recomendaciones que les damos a todos los viajeros este día es: no exceda los límites de velocidad, no conduzca en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas y tomarse unas pausas activas después de 2 a 3 horas de camino. Habrán 30 puestos de control alrededor de la capital del país para realizar un seguimiento a los vehículos de parte de la Policía de Tránsito y Transporte de Bogotá.
Finalizamos con esta terrible noticia, pues se presentó un nuevo caso de abuso sexual a menor de 14 años aquí en la capital del país. En esta oportunidad, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un sujeto de 18 años que habría abusado sexualmente de su hermanastra de tan solo 10 años en múltiples oportunidades. Aberrante caso en la localidad de Kennedy. La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 18 años que presuntamente habría abusado sexualmente de su hermanastra de 10 años en múltiples oportunidades. Producto de esto, la menor en este momento tiene 3 meses de gestación. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de diligencia de allanamiento en la localidad de Kennedy, logra la captura de un sujeto de 18 años, el cual accede carnalmente a su hermanastra dejándola en estado de embarazo. Este procedimiento de restablecimiento de derechos y judicialización del responsable inicia hace un mes aproximadamente, cuando la menor de 10 años llega a un centro asistencial donde los médicos informan a la Policía Nacional, especialmente a la Infancia y Adolescencia, que la menor se encuentra en estado de embarazo. Se inicia todo el procedimiento médico y adicionalmente el restablecimiento de los derechos y el proceso de investigación criminal, donde finalmente se logra la captura el día de ayer de este sujeto que accedió carnalmente a la menor de edad. En lo corrido del año ya se han presentado más de 1000 casos en la capital del país por este delito. Con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Gracias, Angélica. Hay conmoción en Toledo, Antioquia, por la muerte de 2 niñas de 13 y 14 años relacionadas con el bullying. Hernán Muñoz con la historia. Buenas tardes. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Todo parece indicar que la muerte de ambas está relacionada con la publicación de una foto íntima. Según la denuncia, las niñas de 13 y 14 años fueron halladas sin vida en las veredas Cascarela y Barranca de Toledo, Antioquia. Una persona cercana a la familia relató que todo empezó cuando se filtraron unas fotografías íntimas de las menores en redes sociales, publicación que se convirtió en bullying. Esto desencadena un tema de depresión, donde efectivamente pues termina por afectar la salud mental de las jóvenes y terminar en tomar una decisión de quitarse la vida. Las familias que hoy viven un dolor irreparable pidieron a la Fiscalía que se investigue lo que pasó. Ahí sí le solicitamos a la Fiscalía, a las autoridades, que investiguen quién son los administradores de estas redes sociales, que se tomen las acciones porque son culpables, son criminales, porque de alguna forma fueron los detonantes de este tipo de situación. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Antioquia y la policía aseguran que ambos casos no están relacionados. Las informaciones preliminares de las que dispone la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia indicarían que no están relacionados los dos sucesos. Nosotros, pues como seres humanos, estamos también muy expuestos al riesgo de asociar la casualidad con la causalidad, ¿no? Por ahora las muertes de ambas niñas se encuentran en investigación. Esta mañana el ministro de Transporte saliente Guillermo Reyes explicó la razón de su salida del gobierno Petro. Durante una rueda de prensa convocada en Medellín sobre la estrategia de movilidad dispuesta por el gobierno y la policía para el puente festivo del Día Internacional del Trabajo, el ministro de Transporte saliente Guillermo Reyes, de origen conservador, admitió que su salida está relacionada con las fracturas en la coalición de gobierno. Es un hecho evidente cuando el Partido Conservador toma la decisión de hacer un acuerdo de gobernabilidad. En ese acuerdo de gobernabilidad estaba que yo fuese el ministro del Partido Conservador. Cuando el partido decide no apoyar la reforma más importante para el país, para el presidente Gustavo Petro. Yo que he recorrido todo el país puedo decir que si algo necesita Colombia, además de vías, es salud. A la Colombia profunda no le llega la salud. De allí que esa decisión lo tenía claro, tenía que implicar mi salida del ministerio porque yo llegué como parte de un acuerdo y ese acuerdo se estaba rompiendo.
También se refirió a la indagación previa que le abrió la Procuraduría sobre el presunto uso irregular de un avión de un contratista del Invías y la supuesta aceptación de favores y beneficios. La investigación, la indagación se adelante, el que nada debe, nada teme, no temo nada. Y se refirió a la autorización de integración entre Avianca y Viva. Pero la integración va porque va. Ya una vez se resuelva la apelación, Avianca decidirá si le conviene la integración en los términos planteados. Pero yo soy muy optimista, yo me voy muy optimista de este ministerio, de que la integración va a salir adelante, que Viva estará volando en los próximos días y lo mismo tener la decisión en las próximas horas del tema de Ultra. Y concluyó diciendo que se está resolviendo el recurso de apelación y las decisiones finales se conocerían en los próximos días. Estamos en directo aquí prácticamente muy cerca de la terminal de transportes del norte de Medellín. Aquí hoy se ha informado una de las noticias en materia de movilidad más importante para el país. Comenzó en la capital de Antioquia oficialmente la construcción del metro de la 80. 3 grandes estaciones, 14 paradas y solamente en el sector de Occidente más de 1 millón de personas beneficiadas. Precisamente a esta hora de la tarde nos acompaña el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde. Bienvenido, es un placer tenerlo aquí. ¿Cuáles son esas generalidades y qué van a poder conocer los antioqueños cuando esto sea una realidad? Sí, un saludo muy especial. Con el acta de inicio que suscribimos el día de hoy con el contratista, vamos a empezar la etapa de preconstrucción, diseños de detalle, la exploración de suelos, de una línea que empieza acá, en Caribe, con un pequeño tramo elevado hasta lo que se denomina el sector de Everfit, donde estaba la antigua fábrica de Everfit. De ahí continuamos a nivel hasta el sector de San Germán, donde hay una estación subterránea, y luego por toda la 80 hasta la estación Aguacatala. Son 13.5 kilómetros con 14 paradas, 3 estaciones de integración en Caribe, Aguacatala y Floresta, para reducir el tiempo de viaje en menos de 32 minutos. Y también para ahorrarle al ambiente en el área metropolitana del Valle de Aburrá 131.000 toneladas al año de emisiones de CO2 para 180.000 pasajeros adicionales conectados a la red. Gerente, una última pregunta, ¿por qué el color rosa? El color rosado indica el color que va a tener en el mapa, en el plano de la red, la nueva línea que es la línea E de Ecociudad. Pues es el gerente del Metro de Medellín que a esta hora nos acompaña en el inicio de la construcción de un nuevo modelo importante a nivel país de transporte para los colombianos. Bianca, me despido con usted sin antes invitarla para que también conozca el Metrocable, el tranvía, el metro y todos los modelos de transporte que hoy reconocen a esta tierra paisa. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Hernán. Allá iremos y también estoy derrotado con la nueva línea del metro. Muchas gracias. En Barranquilla encontraron el cuerpo desmembrado de un hombre. El hallazgo ocurrió en el barrio Luz. Jorge Castro con la noticia. Buenas tardes. Bianca, muchas gracias, muy buenas tardes. Con este caso de persona descuartizada y sus partes distribuidas en diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla, ya son 22, según las estadísticas que se manejan por parte de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensores de derechos humanos. Aún se trata de establecer quién es esta persona nueva víctima de las bandas de descuartizadores. Residentes del sector de la calle 17B, con carrera 17, encontraron hacia las 10 de la noche del jueves la cabeza de un hombre dentro de una bolsa negra. Hoy, en las primeras horas del día, las autoridades hallaron en el sector conocido como Puente El Pequín, en la calle 17, con carrera 20, también en el barrio La Luz, el resto del cuerpo que correspondería a la misma persona, torso y extremidades. Las partes humanas estaban envueltas en un saco. Mediante información por parte de la comunidad, hallamos la cabeza de un cuerpo humano en el barrio La Luz. En estos momentos, al parecer, encontramos otra parte de este cuerpo en este mismo sitio. Habitantes del sector informaron a las autoridades que la víctima no vivía en el barrio. Estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones de pesos de las personas que nos den información de este tipo, de este hecho. En estos momentos tenemos nuestra policía judicial y nuestra policía de inteligencia investigando de quiénes fueron los que cometieron este hecho. La víctima permanece hasta el momento sin identificar.
y 2 horas y media tardó la declaración aquí en la sede de la Procuraduría Regional en el Departamento del Atlántico de Daisuris Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Se está haciendo ampliación ante el Ministerio Público por las revelaciones que hizo la mujer en el sentido de los aportes que por 800 millones de pesos habrían entregado personas con vínculos con el narcotráfico a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Daisuris Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, llegó a la Procuraduría Regional del Atlántico en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Comparece ante el Ministerio Público tras las acusaciones lanzadas contra el diputado del Atlántico por presuntamente recibir 800 millones de pesos de 2 polémicos personajes para la campaña presidencial de su papá. Recursos que no habrían ingresado a la cuenta del candidato del pacto histórico, según reconoció. Señaló en su momento que de los 800 millones de pesos, 600 millones los habría aportado Samuel Santander López Sierra, el hombre Malboro, y 200 millones de pesos Alfonso el Turco Ilzaga. Hoy, al salir de la audiencia, dijo que solo reiteró sus denuncias. No, básicamente fue rectificar lo que ya había dicho ante semana, ante Vicky Dávila, y aportar pruebas, las pruebas que ya había aportado. ¿Cómo va todo? Bien, bien. Gracias por estar pendiente. La próxima semana debe comparecer el candidato a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, a quien se le señala como la persona que recibió el dinero de los 2 polémicos personajes. En este mismo sentido, Máximo Noriega ha dicho que no es cierto que haya recibido ese dinero y que por ende tampoco podían parar en la campaña de Gustavo Petro. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Jorge. Al regresar a Noticentro 1 CMI, excongresista Aida Merlano no acepta cargos por su fuga. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía le formuló nuevos cargos a la excongresista Aida Merlano por los hechos relacionados con su cinematográfica fuga en 2019. César Melo, buenas tardes. ¿Por qué delito tendrá que responder? Hola, muy buenas tardes. Pues la excongresista Aida Merlano reapareció, esta vez desde la cárcel El Buen Pastor, para comparecer en una audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación la acusó por nuevos cargos. Se trata de los hechos de la fuga de presos de la que ella fue partícipe en 2019, cuando salió desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá para posteriormente llegar hasta Venezuela. Luego de esto, las autoridades la detuvieron en ese país y este año fue extraditada a nuestro país, donde comparece ahora por este proceso. Pues recordemos que la excongresista Aida Merlano se fugó cuando estaba siendo juzgada por la Corte Suprema de Justicia por corrupción electoral, precisamente por compra de votos en las elecciones para el Senado. La Fiscalía General de la Nación, así las cosas, la responsabiliza por este nuevo cargo, por el de fuga de presos. Esto es lo que dijo la Fiscalía en la audiencia. Estando usted entonces en ese establecimiento de salud, se fugó cuando estaba siendo atendida en un procedimiento estético por el odontólogo particular Javier Guillermo Celi Barajas, situación que aprovechó para lanzarse por la ventana de ese consultorio que daba al parqueadero del edificio ayudada de una cuerda y guantes. Elementos, según tiene la Fiscalía o infiere la Fiscalía, fueron suministrados por sus hijos Aida Victoria Merlano Manzaneda y Esteban José Manzaneda Merlano, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del IMPEC y de particulares que facilitaron esa remisión de manera irregular, al punto que en la fecha hay sentencias condenatorias de cómplices en estos hechos, las cuales se encuentran surtiendo recursos de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En la diligencia judicial, la Fiscalía dijo que tiene abundantes pruebas que vinculan a Aida Merlano con su fuga. Tenemos informes y entrevistas del personal de la Guardia, que para ese 1 de octubre la custodiaba usted, igual como entrevistas rendidas por personal del consultorio odontológico donde era usted atendida.
La defensa de la excongresista Aida Merlano anunció que buscan un acuerdo de colaboración con la Fiscalía, es decir, firmar un principio de oportunidad para convertirse en el testigo estrella de la Fiscalía. Ella hablará sobre las personas que la ayudaron a fugarse y además también hablará sobre las personas que le colaboraron para comprar votos para su elección al Senado. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. Gracias, César. El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Gerardo Aristizábal con los detalles. Buenas tardes. Hola Bianca, televidentes de Noticentro 1 CMI. Aquí en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió a este diplomático europeo que además fue ministro de Relaciones Exteriores de España. Hablaron sobre toda la cooperación que da el viejo continente a Colombia en materia de paz, respaldo a la paz total. El señor Borrell ha adelantado agenda en Colombia durante esta semana. Se reunió con el canciller Álvaro Leiva, con el comisionado de paz, con la vicepresidenta Francia Márquez y allí reiteró el apoyo. Y es más, anunció que el señor Ian Gilmore será el delegado precisamente para los diálogos que sostendrá el gobierno de Gustavo Petro con las FARC-EP, que disidencias que dirige alias Iván Mordisco. El presidente Gustavo Petro recibe al señor Borrell justo antes de partir el próximo lunes a España, donde realizará visita de Estado. Tendrá reunión con los reyes y con el presidente Pedro Sánchez. Posteriormente pasará a Portugal, donde también sostendrá una reunión con el presidente de ese país ibérico, Marcelo Rebelo de Sousa. El presidente Gustavo Petro a esta hora desarrolla agenda privada aquí en la Casa de Nariño. Continúe usted, Bianca, en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, gracias. 100 millones de pesos ofrecen como recompensa por el robo a una entidad pública en Cali. Valentina Villegas con los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Bianca y televidentes. Así es, momentos de pánico vivieron las personas que se encontraban realizando trámites y diligencias en esta oficina, luego de que delincuentes armados asaltaran una de las cajas del establecimiento. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que delincuentes armados ingresaron a la oficina de registro de instrumentos públicos en el sur de Cali y, amenazando a los presentes con armas de fuego, atracaron uno de los puntos de recaudo y se llevaron dinero en efectivo. Bueno, una vez nos dimos cuenta de ese incidente, nos desplazamos todas las autoridades acá a la oficina de instrumentos públicos, que depende del gobierno nacional, de la superintendencia. Ya con el equipo de la SIJIN, con el equipo de investigación, hicimos recaudo de material de video, estamos reconstruyendo unos fotogramas y unos retratos hablados. Aunque no resultaron personas heridas ni víctimas fatales, las autoridades continúan investigando los hechos y autores materiales de este hurto. Son varias personas involucradas, llegaron en moto a la oficina de instrumentos públicos, entraron, unos tenían tapabocas, otros no, pero con la información de los videos estamos elaborando los retratos hablados que nos permiten identificar rápidamente a estas personas. Fueron alrededor de 5 sujetos armados que irrumpieron en el lugar y acabaron con la tranquilidad de trabajadores y usuarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali. Las autoridades ofrecen 100 millones de recompensa para quienes ofrezcan información que permita la identificación y captura de los responsables de este hecho. Y en otras noticias, fue asesinada una menor de edad en el barrio Alto Nápoles, aquí en la ciudad de Cali. El sicario le habría propinado 2 disparos al adolescente. Como Daisy Flores, de 17 años, fue identificada la menor asesinada en las últimas horas a las afueras de un colegio en el sur de Cali, en la comuna 18 de la capital vallecaucana. El criminal que le disparó a la joven, que salía de su jornada escolar, portaba un arma con silenciador. Nos han podido determinar cómo fue el hecho. Desde que una persona estaba esperándola, la sigue, este sujeto se acerca por la parte de atrás de la joven, saca un arma que tenía en la mano tapada con un saco y le dispara en 2 ocasiones en la cabeza. Las autoridades adelantan la investigación y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer las hipótesis y dar con el paradero de los responsables en el menor tiempo posible. Todas las capacidades de nuestra policía destinada a este hecho para esclarecerlo rápidamente, por eso hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos permite identificar y capturar rápidamente, ojalá en las próximas 24 horas, al asesino, al responsable de esta muerte de la menor de edad. Las autoridades pidieron colaboración a la ciudadanía para lograr esclarecer este hecho que tiene consternada a la capital del Valle.
En lo que va del 2023, Cali ya completa 330 homicidios, una cifra alarmante para la ciudad. Y cambiando de tema, en las últimas horas se registró una asonada contra el Ejército Nacional en zona rural del municipio de Jamundí, aquí en el Valle del Cauca. Al parecer, los habitantes de las veredas San Antonio, Lampudia y Villa Colombia intentaron detener el avance de las tropas. Al percatarse de esto, los soldados se retiraron de la zona para evitar confrontaciones. Este comando aseguró que continuará velando por el bienestar, la integridad y la tranquilidad de esta región de Colombia. Bianca y televidentes, esta es toda la información desde la capital del Valle. Valentina Villegas, Noticentro 1, CMI. Muchas gracias, Valentina. En medio del Congreso de Asofondos que se lleva a cabo en Cartagena, expertos discuten los pros y contras de la reforma pensional. Tatiana Rodríguez con los detalles. Buenas tardes. Bianca, televidentes, muy buenas tardes. Un punto que han señalado de que se debe tener o prestar mucha atención es la reforma laboral, teniendo en cuenta que así como está planteada, aumentaría la informalidad y esto no permitiría que muchos más colombianos accedieran al sistema pensional. Son varios los puntos negativos los que se plantearon referente a la reforma pensional durante la realización del Congreso de Asofondos que se realiza en Cartagena. Lo más importante de todo es que la reforma en la parte contributiva esté basada en el ahorro y en la capitalización individual, ¿no? Por el envejecimiento de la población y el decrecimiento de la población en el mundo y en Colombia, ¿no? Los sistemas de prima media no son sostenibles. Para los expertos hay un tema de fondo en el cual hay que centrarse primero. El tema de fondo es, ojo, pongamos el ojo en el balón, que es la reforma laboral. La reforma laboral, Ricardo, ratifico, va a tener el objetivo exactamente contrario a lo que necesitamos, que es generación de empleo y especialmente empleo formal. Si aprobamos una reforma como está planteada por el Gobierno Nacional, no solamente va a tener consecuencias negativas en materia de empleo en un año de desaceleración económica como es el 2023, sino que además, ratifico, va a ser cada vez más difícil que las personas puedan acceder a una pensión en el sistema contributivo. La cotización hasta por 3 salarios mínimos fue otra de las críticas. Lo de los 3 salarios mínimos, sin duda, eso acaba con el ahorro y nos sigue haciendo gastar demasiada plata en darle subsidios a personas de mayores ingresos. Lo reduciría, Luis Fernando dice que 1,5, yo lo reduciría aún más. O sea, a mí me gustaría que fuera menos de un salario mínimo, pero pues digo que un salario mínimo para que sea el tope. Dentro de los puntos a favor de la reforma, los panelistas resaltaron que no se aumente la edad de pensión y se elimine el subsidio a las grandes pensiones. Se esperaba en la mañana de hoy la llegada de la ministra de Trabajo para discutir estos temas, sin embargo no lo hizo tampoco llegar al presidente Gustavo Petro. Por ahora es todo desde Cartagena, Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Rusia reanuda los bombardeos a gran escala en ciudades de Ucrania y causa al menos 21 muertos, entre ellos 3 niños, mientras Kiev dice estar listo para iniciar su contraofensiva. Rusia ha demostrado esta madrugada que todavía tiene misiles de largo alcance para aterrorizar a la población de Ucrania. Pasadas las 4 de la mañana de este viernes, 23 misiles fueron disparados por bombarderos rusos. Uno de los cohetes impactó en un edificio residencial de 9 plantas en Ciudad de Umán, en el centro del país, causando la muerte de al menos 19 personas, incluidos 2 niños, y dejando a 18 personas heridas. El ejército invasor llevaba 3 meses de progresiva disminución de los bombardeos con armamento de largo alcance por la reducción de su arsenal tras más de un año de guerra. Las fuerzas aéreas ucranianas incluso aventuraron la semana pasada que Rusia ya estaba prácticamente sin existencias de armas como las que impactaron hoy en el suelo ucraniano. El ejército de Zelensky, por su parte, aseguró que los preparativos militares para la esperada ofensiva de primavera contra las posiciones rusas llegó a su fin, anticipando una fase decisiva de la guerra. Las nuevas armas occidentales, como los tanques alemanes Leopard 2 y los vehículos estadounidenses que remueven minas que podrían resultar críticas en los asaltos, ya están en Ucrania.
El Papa Francisco tuvo su primer viaje después de ser internado por una bronquitis y dejó claro que su recuperación va por buen camino. El máximo pontífice de la Iglesia Católica viajó a Hungría. La visita del Papa tiene la intención de buscar aliados en su reunión con la presidenta y el primer ministro de la nación para detener la guerra en Ucrania. La estadía del Papa Francisco iniciará en la residencia presidencial y estará en el país hasta el domingo. Más de 12 millones de personas están en alerta en Estados Unidos por tormentas severas que azotarán el sur del país. Hay alerta en partes del sur de Estados Unidos por el riesgo de enfrentar tormentas severas y la posibilidad de tornados. Según el Centro de Predicción de Tormentas, más de 12 millones de personas en Texas, incluso en el área de Dallas-Fort Worth, están bajo un riesgo significativo de tormentas severas. La alerta incluye vientos dañinos y granizo de al menos 5 centímetros de ancho. Las condiciones inminentes llevaron al Centro de Predicción a emitir lo que llaman una alerta mayor, una designación de gravedad en el nivel 3 de 5 para aquellos en el área de Dallas-Fort Worth. En otros lugares existe un riesgo leve, nivel 2 de 5 de tormentas severas, que se extienden desde el sur de Texas hasta las fronteras de Oklahoma y Arkansas, donde es posible que haya granizo grande, vientos fuertes y un par de tornados. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, Magazine 1 y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!